Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Bienvenidos, esta es Agenda Presit, donde nos encontramos durante toda la semana para hablar de temas técnicos. Esta semana vamos a estar hablando de una semana ganadera, tema de pasturas, engorde a corral, forrajeras, un poco de manejo justamente de animales. Así que si les parece, antes de decirles de qué vamos a hablar específicamente hoy y con quién, vamos a agradecer como siempre a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda. A Banco Galicia, Volkswagen, Agrefert, provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom, y hoy nos acompaña PGG Rides on Seats. Además nos acompañan los medios Cadena 3, Mitre y AgroLink. Vamos a arrancar hablando justamente en tema de pasturas y forrajeras megatérmicas, y para ello nos acompaña Fernando Nenning del INTA con Leandro Ventroni, que es socio APRESID, ex staff de APRESID también, a quien le tenemos muchísimo cariño. Él va a estar hablando de pasturas megatérmicas, justamente lo que es implantación, fertilización, su uso. Vamos a escuchar a ver qué recomendaciones nos deja. Adelante. Mi nombre es Fernando Nenning, soy ingeniero zootecnista. Actualmente coordinador regional del proyecto de pasturas megatérmicas del INTA. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, mi nombre es Leandro Ventroni, soy de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Hoy estoy participando en esta charla, ya que bueno, soy ingeniero agrónomo y trabajo en una empresa agrícola ganadera en la provincia de Formosa. Las especies megatérmicas, en comparación de las especies que componen un pastizal natural, ofrecen una mayor producción forrajera, sobre todo una mayor ventana de producción. Tienen periodos de uso mucho más prolongados, por lo tanto, uno puede utilizar con los animales durante mucho más tiempo en el año, mientras que generalmente una especie nativa o de un pastizal natural, los periodos son mucho más cortos debido justamente a que las especies que componen este tipo de vegetación tienen ciclos muy cortos, florecen muy rápido, acortan su periodo de oferta forrajera. También hay una cuestión importante: las especies megatérmicas fueron seleccionadas por algo, y uno de los principales motivos de su selección son su calidad, su calidad forrajera, su mayor producción de hojas, que es el objetivo del pastoreo de parte de los animales. Por lo tanto, en general, la mayoría de las especies megatérmicas tienen ese plus, digamos, de mayor producción, mayor adaptación a algunos ambientes, que también obviamente se selecciona
por esa cualidad, digamos. Pero en general, las especies megatérmicas que utilizamos, que fueron mejoradas para algún fin, tienen esa mayor producción durante el tiempo y mayor tolerancia a los momentos críticos. Cuando uno determina la especie a utilizar en su establecimiento, es en función, es decir, la composición de los ambientes es diversa en los campos. Hay ambientes que tienen una condición de agua en el suelo, una condición de humedad, una condición de fertilidad. La condición de agua del suelo es la que determina la persistencia o no de algunas especies. Debido a esta condición, es decir, vamos a tener algunos suelos que son pesados, arcillosos, que debido a la pendiente acumulan agua durante mucho tiempo, o algunas semanas o meses inclusive, y algunos otros tipos de suelos arcillosos también, pero debido a la pendiente que tiene el ambiente, tienen periodos de, digamos, de encharcamiento, digamos, menos prolongado, lo cual hace que van a instalarse un tipo de especie en el otro ambiente, otro tipo de especies que van tolerando esta condición de agua en el suelo. Así también cuando nos vamos a los suelos más fértiles, en donde generalmente la acumulación de agua es muy corta, se infiltra mucho más, ahí ya van otro tipo de especies. Es decir, acá, cuando uno va a decidir la elección de una especie, tiene que considerar fundamentalmente si la condición del tipo de suelo, el tipo de precipitación que recibe, si vamos a tener suelos pesados en una zona lluviosa o húmeda, pero también suelos pesados en una zona en la que no llueve mucho, también es otro factor ambiental que nos determina la elección de una especie, y así a medida que nos vamos a un periodo más seco, a un ambiente más seco, en donde tenemos suelos fértiles, tenemos probablemente menos suelos pesados, pero ya con periodos de sequía mucho más largos. Bajo todos estos escenarios, digamos, todos estos factores ambientales que inciden en el crecimiento vegetal, determinamos la elección de una u otra especie. Por eso es muy importante que el productor sepa cuáles son las características que tiene la especie y así, en función a esas características, elegir cuál es la que mayor potencial productivo tiene en función al ambiente que tiene en su campo. Y no elegir especies pensando de que todas funcionan en los ambientes y terminamos fracasando. Es muy común ver digamos, esta característica del uso de las pasturas cuando fracasan utilizándolos en ambientes que no son los adecuados. Así que creo que lo importante es elegir la especie en función a todos estos factores ambientales que dijimos. Condición de agua en el suelo, periodos de precipitaciones, tipo de suelo, si es suelo pesado, si es suelo arcilloso, son algunos de los puntos. Pero bueno, en fin, hay que conocer las especies y tratar de elegir la más correcta. Bueno, hoy más que nunca, esta situación, estos cambios bruscos que tenemos en el clima, pasando de periodos de sequía extrema, como lo que tuvimos en el año 2020, 21, 22, inclusive hasta ahora en algunas regiones, pasar de periodos muy húmedos a periodos muy secos. Obviamente que cuando uno siembra una pastura, y generalmente lo hacían con siembras monofíticas, una sola especie, estos cambios climáticos, estos cambios bruscos en términos de precipitaciones, hacía de que algunas especies se veían beneficiadas y otras se veían perjudicadas. Los sistemas que perduraron en el tiempo, uno tiene que observar la naturaleza. Los pastizales naturales están poblados por especies polifíticas y son los que hace cientos y de miles de años siguen persistiendo. Entonces, bajo ese escenario, ese concepto, también debemos construir pasturas de megatérmica con varias especies, lo que nos va a dar un poquitito más de plasticidad y estabilidad. Mejoramos mucho la cobertura y en algunos momentos, cuando hay un escenario favorable, se ve beneficiada una especie, tal vez la otra un poco más se ve afectada, pero estos cambios se van como que amortiguando los efectos climáticos cuando uno consocia especies. Y vos decías gramíneas o gramíneas leguminosas. Yo creo que en todos los conceptos tienen que estar todas. Varias especies en donde tienen que estar varias gramíneas, pero también tiene que
participar una especie leguminosa, lo cual le va a dar una mayor, digamos, estabilidad productiva, no solamente del término de vista de la mayor producción de forraje, sino que también una digamos, de las ventajas que tiene la mezcla o las consociaciones es aumentar la cobertura. Tenemos que intentar cubrir el 100% de cada metro cuadrado de nuestro potrero con pasturas cuando nosotros implantamos pasturas. Esto nos va a permitir poder utilizar, hacer, digamos, más eficiente en el uso del agua, dejando esos espacios que todo el agua que se infiltra o que está en el suelo salga al sistema a través de una planta y no a través de una evaporación, porque muchas veces cuando uno siembra una especie monofítica hay espacios vacíos dentro del potrero, sobre todo cuando uno implanta especies de porte erecto, y bueno, esos espacios obviamente no están produciendo forraje y a su vez nos permiten también el avance de las malezas. Yo creo que el concepto de mezcla es hoy más que importante, algo que tenemos que tener en cuenta, no solamente desde el punto de vista productivo, como mencioné, sino también desde el punto de vista de la persistencia, de la estabilidad de producción, del mejor control de maleza desde ya, y las leguminosas que nos aportan no solamente una mayor calidad en la dieta, sino que también un plus de nitrógeno al sistema que hoy más que nunca es importante. Yo creo que uno de los puntos que el productor debe saber es la altura de remanente que debe dejar. Yo creo que es crítico y más hoy, en donde los sistemas por ahí, muchos de los sistemas están un poco sobrepasados de carga. Las pasturas, después de cada ciclo de pastoreo, uno debe obligadamente dejar, en la medida en la que el sistema de pastoreo, construir un sistema de pastoreo que te permita dejar remanentes foliares verdes. Esa oportunidad que le damos a las especies que se pueda recuperar a expensas de ese remanente, a expensas de ese área foliar verde que dejamos en el campo, es hoy fundamental para una mayor o una rápida recuperación de las pasturas, de tal forma de que los ciclos de pastoreo inclusive puedan ser más cortos, se van a recuperar mejor las plantas y sobre todo vamos a volver a un potrero con un escenario foliar diferente, hojas jóvenes, verdes, tiernas, de mejor calidad que nos van a permitir mejores ganancias de peso. Eso en términos productivos, pero también hay otra cuestión que es importante cuando hablamos de la intensidad del pastoreo. ¿Y por qué insisto en dejar remanentes foliares importantes, dejar comer poco y volver rápido a los potreros y no defoliar intensamente, que es algo casi común, no dejar casi remanentes foliares? Porque justamente veníamos hablando del ambiente. Cuando uno defolia o cuando es muy intenso en los pastoreos y no hay remanente foliar, la recuperación de las pasturas es a expensa de las reservas que tenga la planta. Y ese periodo de recuperación es mucho más lento e inclusive muchas veces no son acompañados con lluvias. Por lo tanto, esos periodos son mucho más largos, hay muerte de macollo, por lo tanto vamos a tener una mata en donde probablemente van a rebrotar algunos macollos nada más, muchos otros van a terminar muriéndose, lo cual reduce la oferta forrajera e inclusive muchas veces estamos afectando la persistencia de las pasturas. Bajo el escenario anterior, en el cual uno deja siempre remanentes verdes, remanentes vivos, en el cual si no llueve hay reserva de la planta, con poca humedad se puede recuperar mucho mejor y no estamos afectando la persistencia de la pastura. Así que en términos de pastoreo, lo importante es, ante los escenarios actuales, no ser intenso en los pastoreos y dejar remanentes foliares, obviamente en cada especie su altura de remanente, pero dejar siempre remanentes verdes que nos permitan una mayor estabilidad, persistencia y recuperación de las especies. En cuanto a las especies megatérmicas con mejor estabilidad productiva, cada ambiente, en todo lo que es el NEA, tenemos ambientes húmedos, ambientes en zonas más semihúmedas y ambientes semiáridos. No todos los ambientes que mencioné tienen una especie que genere una estabilidad productiva.
En el caso de las zonas semiáridas, en donde probablemente el Gatón Panic, lejos es la especie que tal vez mayor estabilidad produce, porque en donde en los periodos en los cuales las precipitaciones son buenas, son adecuadas, hay buena producción de forraje, pero en los periodos críticos en los cuales hay un déficit de precipitaciones durante varios meses, si bien el Gatton Panic sigue produciendo, pero muy poco, o en algunos casos inclusive frena su producción, lo importante que tienen estas especies es que permanecen vivas, que al inicio de las precipitaciones vuelven a producir. En los escenarios húmedos también hay algunas especies, por ejemplo, el tangola es una braquiaria híbrida que nos ofrece la oportunidad de producir mucho forraje en los periodos húmedos, pero que también, al igual que el Gatton Panic en las zonas semiáridas, en las zonas húmedas, cuando no hay precipitaciones adecuadas, el tangola también persiste, produce, si bien menor producción porque hay menos lluvia, pero sobre todo permanece viva. Estas dos especies que acabo de mencionar, tal vez Gramarrodes también tiene alguna u otra cierta plasticidad, y esto es importante mencionar. Cuanto más plástica sea una especie megatérmica, más tolerancia va a tener a estos cambios bruscos de escenarios ambientales, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero cuando hablo de plasticidad? A su capacidad de adaptación a estos periodos. Por ejemplo, en el caso del Tangola, cuando vienen periodos de muchas lluvias, tiene una alta tolerancia a los encharcamientos, a los periodos con inundación, e inclusive tiene una capacidad de que sus tallos son huecos y flotan en el agua, lo cual permite que el productor pueda seguir alimentando a sus animales aún en periodos de excesos de precipitaciones, inundaciones. En el caso del Gatton Panic, en las zonas semiáridas también, obviamente que en los periodos que vienen buenas lluvias hay una muy buena producción, pero en los momentos críticos la planta no se mueve. Sigue produciendo tal vez mucho menos, con menos volumen de forraje, obviamente porque tiene menos agua, pero sigue persistiendo. Hoy tenemos pocas especies que nos permitan poder sortear esos cambios. Yo mencioné dos, tal vez Gramarrodes podría ser, pero no hay muchas especies que nos ofrezcan esa estabilidad productiva, poder persistir. Sí hay especies megatérmicas que fueron seleccionadas o que tienen una mayor tolerancia a las bajas temperaturas, lo cual también es una ventaja porque nosotros estamos hablando de especies megatérmicas, especies que necesitan altas temperaturas para crecer, así que encontrar especies que puedan entrar al invierno con periodos de forraje verde, en donde inclusive, aún en esos momentos que hay helada, en donde la mayoría de las especies megatérmicas se terminan secando, hay algunas que por su alta capacidad al frío, a mantenerse verde, ante periodos, después de la helada, periodos semanas que haya temperaturas por arriba de los 15, los 20 grados, ya tenemos una parte del potrero verde que en los momentos para nosotros es muy importante cuando todo el escenario productivo está seco. Así que yo creo que también eso es importante, tratar, como en las preguntas anteriores, elegir pasturas que nos permitan poder sortear, adaptarse a todas estas condiciones ambientales. Bueno, un poco para comentarle, para sumar lo que dijo Fernando, voy a trasladarle por ahí la experiencia. Yo trabajo en una empresa agrícola ganadera, cuyos dueños son acá, provincia de Córdoba, Marco Juárez, en la cual ya hace unos 5 años que estoy acompañando el equipo de trabajo en este establecimiento agropecuario. Este está ubicado, quiero ponerle un poquito de contexto dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en el centro de la provincia de Formosa y como decía Fernando, que por ahí Formosa se diferencia bien en algunos ambientes. Nosotros estamos en el centro sur de la provincia de Formosa, en Subteniente Perín, cerca de Ibarreta, como por ahí algunos conocen. Estamos a 1000 kilómetros de puerto. Hacemos agricultura y ganadería. Lo que es la parte agrícola, si bien son todos campos mixtos, más ganadero que agrícola, bueno, muchos de los campos hacemos agricultura para estabilizar ambientes y algo mandamos a puerto, pero mucho se consume localmente para ganadería, ¿no?
hacemos maíz básicamente, algo de soja, algo de trigo empezamos a hacer, algo de girasol, y después lo que hacemos es ganadería de ciclo de cría y recría. Teníamos ruedo de cría y venimos avanzando en la recría del destete y pensando en hacer un ciclo completo. Eso como contexto general, digamos, y bueno, nada, un poco lo que dijo Fer, son ambientes muy particulares, subtropicales, donde la temperatura, recién lo decía Fernando, no sé si se escuchó la gente, pero son las 8:30 de la mañana y ya está haciendo 32 grados ahí en Formosa Capital donde está Fer, o sea que para que tengan en cuenta, Formosa tiene una temperatura entre 22 y 23 grados promedio en el año y en Rosario hay 17, creo que promedio, para que tengan noción del ambiente agresivo que hay, ¿no? Y bueno, en una precipitación que nosotros en el campo estamos en una isoieta entre 900 y 1000 milímetros al año, con una evapotranspiración de 1300 1400 milímetros y con una marcada época de lluvia entre octubre, noviembre, bueno, viene siendo más noviembre, abril, concentrada la lluvia, esos milímetros, con una altísima demanda de evapotranspiración. Así que en ese contexto estamos desarrollando, se está desarrollando la empresa y la especie megatérmica, como decía Fer, básicamente el mayor porcentaje de especie perenne megatérmica es Gatton Panic, que es la especie, la reina de la forrajera, como lo puede ser la alfalfa acá en la zona templada, el Gatton Panic, con todas sus variantes, en el sentido que hoy están saliendo muchas variedades nuevas al mercado con mejoramiento genético, pero el Gatton Panic, el Panicum, es la reina de la forrajera, ¿no? Tenemos ambientes para Gatton, un poco lo explicaba Fer, cuáles son los ambientes. Dentro de lo que es zona de Formosa, si bien es muy heterogénea a nivel de suelo, de paisaje y de precipitación, tenemos muchos ambientes buenos para lo que es Gatton y también estamos ya incursionando en lo que es braquiaria, en los ambientes específicos donde va la braquiaria, un poco lo que decía Fer, ambientes bien fértiles, suelos no tan encharcables, no tan pesados, suelos profundos, bueno, ahí entra la braquiaria, que también la estamos construyendo con distintas braquiarias, la mulato, con la marandú, rocinense, bueno, buscando un poco lo que decía Fer, buscando la productividad por ambiente, ¿no? De la especie forrajera. Así que es un poquito la especie que estamos utilizando. Pongo un contexto que es muy particular. Si bien la implantación de pastura podemos hablar como claves generales, aunque esté en Formosa, en el Chaco, o acá en Rosario, o en Tandil, digamos, hay cuestiones clave que hay que respetarla, pero hay un contexto muy particular que tiene ahí el NEA, que son especies de muy lenta implantación en general. Hay especies que tienen son más rápidas que otras, pero en general las megatérmicas son muy lentas y a diferencia de la zona templada, allá sembramos cuando las sembramos lo que es primavera-verano, no en otoño como sembramos una festuca, una alfalfa acá. Eso le pone un condimento porque la estamos exponiendo a un ambiente muy agresivo de temperatura y posibles déficits hídricos. Con ese contexto muy particular que tiene la zona, nosotros cuando queremos implantar, sembrar una pastura nueva megatérmica, sea cual sea la especie o la mezcla y demás, tratamos primero de pensar 1 o 2 años antes dónde va a ir esa pastura, porque a ver, la inversión no es grande y tenemos que tratar de que lleguen lotes estabilizados, son campos que están en desarrollo, en habilitación y tienen que estar estabilizados en cuanto a malezas, cobertura, libre de renovables, lo más limpio posible de renovables, que son especies leñosas que vuelven a venir en el campo si uno no está atento. El tema de hormigas, es muy común el problema de hormigas ya. Tratamos de hacer todo lo que sea pastura también en siembra directa nosotros, por eso planteamos 2 o 3 años para atrás estabilizar el lote con distintas estrategias, principalmente son lotes habilitados, parejos, donde puede obviamente entrar una aseguradora, un fumigador, y son lotes que con agricultura. Lo importante ahí de nuevo, lo que yo digo lote estabilizado es porque yo tengo que llegar con una acumulación de agua en el perfil que me permita que esa pastura sembrarla con el tanque lleno de agua, digamos.
Es un mismo concepto que manejamos acá en la zona de la pampa húmeda. Pero es un punto importante. ¿Por qué? De nuevo, porque estamos poniendo una especie de lente de implantación en ambiente muy agresivo. Em, Así que creo que la pregunta era en cuanto a fertilización. Mirá, en cuanto a fertilización no probamos nada, nosotros particularmente en el campo, en cuanto a fertilización de urea o a nivel de fósforo y demás, no experimentamos nada, estamos haciendo en cultivos, probando algo. Ahí, a ver, es como todo ambiente, como toda fertilización. A medida que vos ves indicadores del suelo que van a responder, son gramíneos, o sea que respuesta va a tener seguro. Eh, no lo probamos particular. Sí probamos particularmente, que Fer creo que nombró algo, es nosotros en estos ambientes, ya sea a nivel de suelo o a nivel de sistema, tenemos un déficit a nivel de suelo, lo empezás a ver de nitrógeno, principalmente en pasturas de Gatton Panic, que ya tienen un 5, 7 o 10 años o más, hay lotes que tienen más de 10 años de Gatton Panic, donde vos ves deficiencia de nitrógeno, un hambre de nitrógeno del sistema. Entonces ahí entra que sí probamos, tuvimos experiencia, la intersiembra con leguminosas, nosotros probamos con Melilotus, intersiembra que también la puedes sembrar en el momento ¿cómo es? En el momento si vos sembrás una megatérmica en primavera, más verano corrido al otoño, puedes probar meterlo en la siembra. Nosotros intersembramos Meriloto ya en un Gatton Pani de algunos años, donde, bueno, necesita un manejo específico para que pueda venir el Gatton Pani, pueda semillar, hacer un banco de semilla, un manejo del pastoreo que principalmente allá para el otoño, donde le dejemos luz para que venga venga el Meriloto de semilla, donde ahí sí vimos, la verdad que vimos otra pastura totalmente distinta. Ahí Fer también conoce el campo, lo fuimos llevando al lote juntos, pero realmente ahí cambia la pastura. Cuando inyectamos en este caso nitrógeno vía una leguminosa, también hay otras leguminosas, Quinomene, que no sé si Fer nombró algo, pero puede nombrar algo. Hay distintas alternativas, pero ahí te das cuenta que hay un hambre de nitrógeno en el sistema. Y bueno, ahí tendrían que entrar y tendríamos que avanzar en el desarrollo de la inclusión de leguminosa, no solo por el suelo y por la bondad que le da a la gramilla acompañante, sino como proteína para la producción animal, ¿no? El consumo del animal, que es un ambiente deficitario en proteína como oferta en las dietas, ¿no? Así que bueno, no sé si Fer querés sumar algo a esta pregunta. Sí, reforzar lo que habías dicho, Leandro, en cuanto a implantación. Creo que está muy bien el tema del control de malezas. Uno cuando va a implantar pasturas y sobre todo en estos ambientes en donde uno desea reemplazar una vegetación que está hace cientos y miles de años en ese lugar por algo que queremos digamos, incorporarlo nosotros, en este punto algunas especies probablemente forrajeras que uno va a incluir 8 a 10 kilos de semilla por hectárea, no más que eso, cuando en el ambiente hay miles de semillas de todas esas especies que eran nativas e inclusive también son megatérmicas, porque obviamente con la temperatura están ahí porque toleran todas esas condiciones ambientales. Así que la preparación de suelo, uno generalmente tiene semilla en superficie, pero también tiene semilla a pocos centímetros del suelo. Por lo tanto, uno cuando remueve el suelo de estos ambientes, uno ve una explosión no solamente de las especies que estaban dominando el ambiente, sino también nacen otras especies que lo veíamos en menos proporción. Entonces, cuando uno prepara el suelo en estos ambientes, ya sean tratamientos, preparaciones de suelos convencionales, con ayuda de algún tratamiento químico, es importantísimo poder reducir al máximo, digamos, la invasión de maleza, porque, como bien dijo Leandro, las megatérmicas tienen una lenta implantación y cuando uno siembra, pasan semanas o meses, inclusive cuando recién empiezan a germinar. Por lo tanto, si no hacemos una buena preparación de suelo, un buen control de maleza, durante ese periodo en el cual nuestras pasturas recién están germinando, ya van a estar germinadas todas las otras y tienden a ahogarle, digamos,
vamos a usar el concepto, a las pasturas que están germinando. Y él hablaba de fecha de siembra, primavera, desde octubre hasta marzo. Uno tiene que imaginarse que una semillita que va a recibir de acá de octubre a noviembre 35 o inclusive ayer hizo 46 grados acá, imagínense una plántula que está luchando en un ambiente con 45 grados, eso termina desapareciendo, no hay posibilidad que pueda prosperar. Por lo tanto, ojo también con fecha de siembra en los periodos en los que tenemos muy altas temperaturas. Lo bueno es que haya precipitaciones, pero es el único factor ambiental que no manejamos. Nosotros sabemos que va a hacer calor, pero lo que no sabemos es si va a llover. Por lo tanto, muchas veces, en cuanto a fechas de siembra, dejamos la primavera y nos vamos un poco más hacia fines del verano, en donde las temperaturas medianamente se van haciendo un poco más tolerables y avanzamos en una siembra de otoño, por ahí algunas veces con mejor éxito. ¿Por qué? Porque hacen menos calor, digamos, las temperaturas un poco menos asfixiantes para una planta. En las primaveras que tenemos garantía o como esta, que hay altos pronósticos de lluvia, obviamente de que se pueden sembrar bien y vamos a tener éxito. Pero lo importante en una implantación es control de malezas, clave en este caso, estamos por tirar una mezcla de 5 a 10 kilos cuando hay más de 100, 200 kilos de semilla en el suelo, así que hay que competir con toda esa explosión de vegetación que nos va a competir a nuestra maleza. Así que dejo el concepto de que siempre sea crítico varios meses antes del momento de siembra que el suelo esté preparado y con un buen control de maleza. Nosotros la experiencia con braquiaria, ya hace 3 años que estamos con lote con braquiaria, lo que vimos, lo que estamos viendo, como todo el país, venimos de 3 4 años de déficit hídrico importante en la zona también, con altísimas temperaturas. Es lo que decía Ferante, es que lo que es el gato en es una especie que se adapta muy bien a los ambientes que estamos y es mucho más flexible en el manejo y en la totalidad del aprovechamiento en el año que una braquiaria. La braquiaria, lo que vemos es que sufre mucho el déficit hídrico, sufre mucho la combinación con alta temperatura y nos deja menos versatilidad en tiempo de aprovechamiento. Pero cuando se dan las condiciones, cuando se acomoda en algún momento se van a acomodar la lluvia, también es una especie que te da altísima calidad, alta producción, altísima calidad, es muy buena, pero bueno, le estamos buscándole el nicho también como especie braquiaria dentro de las mezclas de braquiaria que uno puede hacer, ¿no? Eso es lo que vimos también, por eso de nuevo el gato en pan y reina en la provincia, pero no tengo duda que van a avanzar las otras especies, las otras concentraciones, y también estamos siendo ahí, lo que decía Fer antes, en un ambiente de bañado natural que tenemos, tratar de implantar de tangola como especie que se adapta a esos ambientes. Tenemos un semillero y bueno, tenemos que avanzar en eso, que estamos también con la información que generó Fernando en la provincia y muchos productores más en el este, que es la parte más húmeda de la provincia, ya avanzaron con esa especie megatérmica que la verdad es fantástica. Quería sumar eso. Bueno, acá a Fer vamos a intercambiar bastante, va a sumar mucho Fer. Mirá, nosotros lo que hacemos y tratamos de hacer, porque una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, como todo, nosotros hacemos pastoreo rotativo, lo que tenemos. Es un campo que está en desarrollo, significa que estamos potrerando, generando más aguada, limpiando de renovar, estabilizando lote, que todo eso es un proceso de mucho tiempo, de mucha inversión y tiempo eh, donde nosotros hacemos pastoreo rotativo, un poco tratamos de respetar un poco, Fer lo dijo al comienzo, que hacemos un rotativo tratamos de llevar un criterio en función de la altura, con qué en altura entrar a las pasturas de Gatompani básicamente, tenemos también algo de grama roder en algunos ambientes, y con qué altura salir de remanente. Fer explicó bastante bien al comienzo. Entonces ahí tratamos de decir, bueno, en este rotativo, hacer los gatos pan y entrar con unos 60 centímetros promedio de entrada y salir con unos 30, 35 o hasta 40 centímetros de altura. Justamente para un poco lo que decía Fer, que hay y muchos resultados también hay al respecto, donde ahí es un ganar-ganar entre la pastura, el suelo y el animal, donde
siempre estamos aprovechando las tasas máximas de crecimiento de la pastura, en esos niveles de altura, y la tasa de consumo se maximiza y ahí se encontrarían las máximas respuestas en cuanto a ganancia individual. Y también pensando en suelo, que un poco hablamos antes, generar siempre una cobertura verde, cobertura del suelo donde no te vas a una degradación por sobrepastoreo, donde eso se ve mucho, ¿viste? En general, en todo el ambiente, pero en el norte, en todo lo que es el NEA, también lo que es Paraguay y mismo Brasil, cuando entras con el sobrepastoreo, sea la especie megatérmica, ahí los procesos biológicos son muy, muy violentos, ¿no? Por la temperatura y demás que te comentaba, que venimos comentando. Entonces, cuando entraste a ese proceso de degradación, se te viene a pique lo que es la producción de pastura, invasión de hormigas, renovales, maleza, donde, bueno, la carga baja. Y para esto lo asocio también es tomar que es lo más difícil, es decir, bueno, qué carga animal va para mi sistema de producción, que es toda una discusión que discusión en el buen sentido, ¿no? Buscándole, si bien uno busca una carga animal, independientemente del sistema de cría, recría, de invernada que tenga, ¿no? Por ahí podemos decir alguna carga con FER promedio, pero es como que estamos viendo con información que las cargas más moderadas ni baja ni muy alta son las que nos lleva a este ganar entre pastura, producción animal y suelo, digamos, y conservación de salud del suelo. Es un poco esas cargas medio que es muy difícil llevarla, o sea, cumplir en el año por varios factores, digamos. Acá hay factores muy importantes por el ambiente, que es el tema del agua, que no lo quiero dejar de lado porque el agua es un factor limitante en estos ambientes, porque generalmente el agua, lo que es el agua de pozo, digamos, de las napas, en una gran mayoría de la zona, no son aptas ni para consumo animal. O sea, todo lo que hacemos nosotros en el campo y todo el Chaco paraguayo y Chaco argentino se hace en cosecha de agua. Juntamos el agua de lluvia, esa agua la juntamos en represa y eso después la distribuimos en el agua durante el campo. Donde también, eso por un lado, o sea que estamos limitados por eso. Por ejemplo, llega esta época del año, siempre octubre, que estamos saliendo de la época seca, de los 5 o 6 meses que no llueve, que hace que no llueve en esa zona, excepto por ahí el este estuvo lloviendo, no tenemos más agua y tenemos que salir a hacer perforaciones, mezclar agua dulce con agua salada y tenemos que salir a vender hacienda, lo que nos viene pasando, que eso te limita mucho lo que es la parte de pastoreo, atado a esto de pastoreo, te limita mucho, ¿no? Porque el agua es esencial de la vida, ¿no? Y todo lo que es la distribución de aguada en estos campos también es un tema. Generalmente vos aguas en estos campos y tenés aguada cada 1000, 2000 metros, donde el animal cambia su comportamiento de pastoreo porque tiene que caminar 1000, 2000 o más metros para ir a tomar agua. Entonces, ante los calores que hace durante el día y tiene que tomar agua, se limita mucho el tiempo de pastoreo, que es una limitante grande para la producción animal. Entonces, reforzar la inversión en captura y cosecha de agua y distribución de aguada es muy importante para que el manejo del pastoreo ideal que estamos hablando se cumpla, digamos. Y sombra también influye muchísimo, ¿no? Ni hablar la sombra. Pero bueno, eso hay que atarlo al manejo del pastoreo. No sé, Fer, si querés comentar algo más. Sí, me parece importante, Leandro, el tema de la ubicación del agua que nos va a permitir poder hacer un uso eficiente del forraje que vos mencionabas recién. Muchas veces el animal con las ganas de comer, pero también camina buscando ese forraje, pero se va alejando de la fuente de agua. Llega un momento en el cual vuelve a tener sed, porque acá, como bien mencionó, hace mucho calor y emprende el regreso al bebedero. Y muchas veces esa área de ida y vuelta se notan sobrepastoreadas, porque obviamente el lote en donde el animal más pastorea. Qué importante que es poder definir y planificar la distribución de la aguada para que la distancia entre el lugar más lejos de la aguada sea un lugar medianamente alcanzable y cercano para que el animal vaya y consuma el pasto, inclusive se pueda quedar debajo de un árbol a hacer sombra y después recién venir a tomar agua. Muchas veces eso no se tiene en cuenta
los potreros son muy, muy grandes, entonces tenemos áreas sobrepastoreadas, contiguas al agua y subpastoreadas un poco más lejos. Entonces estamos haciendo un uso ineficiente del recurso forrajero que disponemos. Y otra cuestión es que lo que decía Leandro en términos de altura, cada especie tiene una altura de remanente porque está en función a la estructura que tenga la planta. Así vamos a tener plantas de braquiaria, como las que tiene Leandro en el campo, braquiaria, mulato, que son pasturas por ahí un poco más espitosas para las megatérmicas. Las alturas remanentes pueden estar entre los 25 centímetros, es decir, va a haber muchas hojas todavía en el potrero, eso se lo guardamos para que las plantas puedan recuperarse a expensas de esa hoja. Un Gatton Panic, creo que entre 30 y 35 centímetros es una altura muy prudente para dejar como remanente. Ahí, como ven, estamos usando alturas de remanentes diferentes porque son estructuras distintas. Y ahora, cuando pasamos a un pariente del Gatton Panic, que es también un Megathyrsus maximus, como el Suri, que ya tiene una altura, para que dimensionen, el Suri puede tener una altura de 1,50 m de alto, digamos, la planta. No hay que dejar, obviamente, a que crezca tanto porque el animal no puede alcanzar a comer todas las hojas que están ahí arriba. Entonces, mantener una estructura de al menos un remanente de 50, 45, 50 centímetros de altura para este tipo de especie es muy adecuada. Y evitar también evitar esas acumulaciones excesivas porque se llenan de tallo y son estructuras que el animal no lo quiere consumir, permanecen mucho tiempo en el rumen, baja el consumo, se reduce la ganancia de peso. Así que también fíjense que no solamente tenemos que prestar atención a la altura de remanente, también en pasturas megatérmicas de alto porte, como por ejemplo el Suri, el Mombasa, el Tanzania, hay que tratar de, con alguna carga, tratar de, digamos, de bajar ese porte tan alto para que todas las hojas estén a la altura del animal y no a los 2 metros, como mencioné recién, en donde el animal no tiene alcance a ese gran volumen de hojas que está arriba. Además, dentro de un gran volumen de tallos que lo dificulta para el consumo. En términos de carga, obviamente que la carga está en pensa a la cantidad de comida, a la cantidad de pasto que tenga cada campo. No hay una receta en términos de carga, porque no es lo mismo el Gatton Panic en un campo que el Gatton Panic en otro campo. Es decir, la carga está en base a la cantidad de forraje que se produzca o que se produce en esos dos establecimientos. Pero en términos, digamos, promedios, podemos decir que para un Gatton Panic hablar de 0,7, 0,8 en los promedio al año es algo, digamos, bastante prudente. Obviamente que según los pronósticos este año va a llover mucho, ojalá que sea así. En el caso de que llueva mucho, la producción de forraje obviamente va a ser mayor. Esos momentos en el cual hay una ventana de producción muy alta, que generalmente es de noviembre a febrero, la carga de esos meses puede ser hasta de 2 animales o de 2 equivalentes vacas por hectárea para poder consumir ese gran volumen de forraje que se produce. Bueno, para sumar, para comentar lo que venía comentando, digamos, Fernando, el tema carga, que si tomamos una carga promedio anual de los sistemas, él nos decía de 0,7 equivalente vaca, si uno quisiera pasarlo a peso vivo, en general son entre 300 y 400 kilos, 350 kilos de peso vivo hectárea año, eso también es promedio, que manejarlo, como decía Fer, no es una receta eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el campo, y se usa mucho en todo lo que es el NEA, tenemos mucha más carga durante primavera-verano, donde las megatérmicas están en su máxima tasa de crecimiento, que podemos llegar a carga de 1,5 hasta 2 equivalente vaca y en pesos de 600 a 1.000 kilos en una invernada con buena carga, estamos hablando de 1.000 kilos de peso vivo por hectárea año de carga, donde maximizamos el consumo, todo el crecimiento. Y después lo que es invierno en esta zona generalmente se pastorea en gatos diferidos, que uno deja crecimiento en forma diferida para el invierno y se suplementa con distintas fuentes proteicas.
donde ahí la carga baja un montón. Entonces, por eso la carga promedio que comentaba Fernando. Hoy en día está avanzando mucho lo que es en invierno para maximizar las cargas de verano, para aprovechar todo el crecimiento de las megatérmicas y no dejar nada diferido para el invierno. Se usan los corrales de recría de invierno, donde encerramos corral con silaje de sorgo, maíz de planta entera, más una suplementación de sales y de proteína. También hoy está avanzando mucho ese manejo, de nuevo, para maximizar las tasas de crecimiento, con el consumo de esas tasas de crecimiento en verano y no dejar diferido para lo que es invierno, ¿no? Somos muy dependientes de las megatérmicas de lo que llueva, ¿viste? Pero como rápido, digamos, si estamos en plena tasa de crecimiento en verano, no con déficit hídrico, a los 20, 25 días estás volviendo a la parcela de nuevo, ¿viste? Como rápido, a los 20 días puede llegar a volver, porque tasa de crecimiento en zona alta con lluvia, ¿no? Tenemos temperatura, luz a full y con agua explotan estas pasturas. Por eso hay que estar muy encima en el manejo, que no se nos pasen, digamos, como decía Fernando, que hay especies que hay unos panicum que tienen 1,5 metros de altura, después es inmanejable esa. O sea que el descanso es muy relativo a la lluvia, a la precipitación instantánea que vamos teniendo. Pero puede hablar entre 20 y 30 y 30 y pico días. Tiempo de descanso. Y en cuanto a la renovación, ¿cuándo renovamos las pasturas estas megatérmicas? También es muy relativo. Yo creo que no sé si hay un número en la zona. Lo que sí empezás a ver después de un tiempo X, que puede ser a partir del cuarto y quinto año, uno empieza a ver un nivel de hambre de nitrógeno, de aparición de especie leñosa, herbácea como maleza, que cuanto más agresivo fuiste con el pastoreo, o sea que tuviste siempre mucha carga más de la que podíamos soportar, que lo hablamos con Fer, que vos empezás a ver procesos degradativos de maleza, de hormiga, de suelo, de escorrentía del suelo, empiezan a morir matas, plantas de gatón, por ejemplo, y empieza a haber mucho espacio entre matas, donde ese espacio queda el suelo desnudo, se compacta el suelo, la lluvia no entra, empieza a correr, escorrentía. Eso empezá a verlo, bueno, eso es una alerta que tenés que tomar una decisión. En nuestro caso, para la renovación, estamos tratando de renovarla con agricultura. Entramos a una fase agrícola de nuevo, de los cultivos de maíz básicamente, algo de soja, verdeo de invierno, de verano, y después volver de 2, 3 o 4 años, dependiendo también la cadena forrajera, cómo la tiene armado el sistema, volvés a una pastura a implantar. Es un poco el proceso que yo veo. No sé si hay un número muy puntual, ¿viste? En cuanto a tal año, volver o no volver. Va en función de uno cómo ve la producción de la pastura y algunos alerta en cuanto, de nuevo, suelo, maleza, hormiga y demás que uno ve que toma decisión. Así que eso pasa mucho, ¿viste? Eso. Pero la agricultura es una aliada para la renovación, porque te permite acomodar y estabilizar el ambiente de nuevo para volver a pasturas perennes de nuevo. Bueno, esperamos se hayan anotado todas estas recomendaciones en tema de megatérmicas y vamos ahora a escuchar otro tema. En realidad vamos a ver cómo viene la campaña de maíz, cómo viene la siembra. Para ello nos acompaña Cristian Russo de la Bolsa de Comercio de Rosario y va a estar hablando justamente de las hectáreas sembradas, qué cantidad se está destinando al maíz, qué cantidad de hectáreas se está destinando al maíz tardío y nos va a dar una pequeña información sobre lo que es el trigo y la última helada que cayó ahora en estos días. Vamos a escuchar a ver qué recomendaciones y qué nos dice en tema de maíz, Cristian Russo. Yo soy Cristian Russo, soy ingeniero agrónomo, estoy en estimaciones agrícolas, soy el jefe de estimaciones agrícolas acá en la Bolsa de Comercio Rosario. Y bueno, acá estamos siguiendo otra campaña complicada. Nosotros acá en Región Núcleo tuvimos un regalito que después no volvió a repetirse, que la primera semana de septiembre hubo lluvias muy importantes que alcanzaron al 70-80% de la Región Núcleo, hubo valores muy interesantes. Vigán alcanzó 110 milímetros, hubo zonas que estuvieron entre los 30, 40 y hasta, bueno, 100, 110 milímetros. Así que eso fue algo importante que hizo
volver a encender el entusiasmo y se sembró mucho, sobre todo eso pasó sobre todo en el sur de Santa Fe. Eh, Ahí se largó con toda la siembra, pero bueno, los que estaban sin agua estaban muy complicados y todas las zonas que recibieron menos de 40, 50 milímetros, de a poquito con estas condiciones desecantes se encontraron sin condiciones para seguir sembrando, así que estamos prácticamente parados con un poco más del 50% del área sembrada de maíz. Vos sabés que ya se termina, estamos hablando de que el 15 sería la fecha donde ya se cerraría. Ya tuvimos unas lluvias el martes, ayer, miércoles, la madrugada que dejó unos milímetros también para muy pocos, alrededor de Rosario, 70, 80 kilómetros de Rosario, tuvimos 15 a 18, 20 milímetros que, bueno, ayudaron para sembrar algún lote más. Así que están faltando bastantes lotes. Estamos viendo que una parte importante va a pasar a soja de primera. Eh, a nivel nacional estamos contando que hay 400.000 hectáreas que van a pasar a soja y que, bueno, hay un pasaje importante. Vos sabés que había mucha expectativa para sembrar temprano. Lamentablemente se hizo muy poco. Creo que vamos a estar terminando con un 60, un poquito más de porcentaje de avance, todo lo que se estaba esperando hacer. Estábamos queriendo sembrar 1,5 millones de hectáreas de maíz. Así que, bueno, complicado, complicado. Estas lluvias no fueron lo que se esperaban. Sabemos que octubre debería darse este cambio, abrirse a estas condiciones niño, pero bueno, seguimos dominados por la circulación de aire frío. Hoy tuvimos un ingreso sorpresivo que dejó heladas. Nos están contando de todos lados que los trigos fueron afectados, que fueron bastante bravas en toda la región núcleo. Así que bueno, con todo este combo de cosas, un año que empezó con esta promesa, este septiembre arrancando de esa manera tan positiva, pero bueno, después no fue acompañado y bueno, estamos todavía viendo, bueno, cuándo vamos a empezar a ver realmente las lluvias y a ver un cambio. El año pasado se sembró un 10% de maíz temprano y esta vez se quería volver a la proporción que se hace acá en región núcleo, que es estar hablando de un 90-95% del maíz temprano. Se quería cambiar la presencia, aparte también había necesidad financiera y por sembrarlo realmente temprano y no irte a una cosecha y un ingreso tan después de agosto del año próximo. Así que realmente había muchos motivos para lograr estas siembras tempranas y tener una campaña importante apuntando al máximo potencial y lamentablemente, bueno, ya estamos cerrándola sin lograr el objetivo, así que lejos del objetivo. Así que bueno, esa es un poco la cuestión. El 10% del temprano del año pasado, yo creo que hoy vamos a estar terminando con un 55, 60%, tal vez un poquito más del temprano. Bueno, vos sabés que acá en Región Núcleo estábamos hablando de 1,5 millones, en un momento hablamos de un poco más, de un crecimiento. Tuvimos que bajar bueno, esta complicación del clima y también de todo lo que pasó con los insumos, pero sobre todo esta falta de recuperación de agua en el oeste, por sobre todas las cosas, porque alguna lluvia tuvimos en el este, pero bueno. Estamos hablando de eso, 1,5 millones era el objetivo de estas siembras y bueno, yo me imagino que vamos a estar hablando de un 60% del temprano, una parte de esa hectárea que se va a ir a soja y el resto que se va a ir como tardío. Estamos viendo cuánto hectárea que va a ser, eso lo vamos a estar publicando la semana que viene, pero creo que vamos a estar hablando de un pase a soja que va a ser importante, sobre todo en el este. Vos sabés que en el oeste, cuando nos aproximamos a Córdoba, donde ellos ya tienen una estructura y manejan otras proporciones de siembra del maíz tardío, ellos tienen de alguna manera armado de otra manera también ese ciclo financiero y de alguna manera tienen vemos como que hay más chance y como que para seguir soportando la naturaleza que tienen los cordobeses de ser maiceros y ser de gente que aprendió a sembrar el maíz tardío y sacarle el máximo potencial. Lo vemos bastante firme más en el oeste. Donde vemos ese cambio pasándose más hoja es en el este. Lo vemos región núcleo, pero también lo vemos
como una tendencia en buena parte de la región. Sacamos ayer la estimación de trigo, empezamos pensando que podía darse una revancha con el trigo, se sembró con condiciones muy justas de humedad, sobre todo en el oeste, pero fue una siembra muy trabada, descontamos 500.000 de hectáreas a la siembra, y empezamos diciendo, bueno, si las cosas salen bien, podríamos estar apuntando, si hay un escenario normal de clima, a 15,6, 16 millones de toneladas de trigo, y hoy estamos hablando de 14,3. Y hoy nos despertamos y tuvimos esta sorpresa negativa. Sabíamos que iba a ser frío, pero no que iba a ser tan importante. Y tuvimos heladas agronómicas en gran parte de la región núcleo. Hay lugares que nos dicen que han sido graves, lo agarra al cultivo en un momento muy complejo, muy delicado, y también con solamente una pequeña parte que recibió lluvias, así que una gran parte lo agarra en seco. También va a afectar a Buenos Aires, que también viene complicado y que no recibió demasiada agua en estos últimos días. Lo estamos estudiando, pero incluso te podría decir que casi quedó, lamentablemente, ya estábamos pensando, no terminamos de hacer el ajuste ese que ya estábamos pensando, lamentablemente, en un nuevo ajuste. Seguimos esperando la posibilidad de que después del 2022 haya un cambio en el clima y que pueda haber una recuperación, que empiece a haber como un punto de giro donde se detenga esta caída, pero lamentablemente es un día lamentablemente negro, porque estas heladas fueron bastante más graves de lo que estábamos esperando, y se da en condiciones muy complejas. Así que bueno, no. Esta revancha del trigo que tanto estábamos esperando no parece que tenga un buen final. Pero bueno, estamos esperando a ver si el final de octubre nos da una posibilidad, y esta nobleza que siempre tiene el cultivo de trigo, bueno, termina arrojando mejores resultados. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo. Un descuento importante, ya estamos hablando de 14,3 millones de toneladas en trigo. Bueno, si les interesa saber cómo sigue esta semana, no se olviden que continuamos hablando de ganadería el miércoles y el viernes. Esto sí ha sido todo por hoy. Nos reencontramos. Queremos agradecer antes de irnos a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa transmisión, y a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda: Anco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom. Hoy nos acompañó PGG, Rayson Seeds, y los medios Cadena 3, Mitre y AgroLink. Les mando un beso enorme y nos encontramos el miércoles. Adiós. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero, con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más.
Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.